Hola de nuevo, vamos a continuar nuestra descripción de los componentes de la computadora, pero como los hemos estado describiendo por separado, ahora como bien pueden ver en el inicio de esta diapositiva, pues lo denominamos uniendo las piezas, que estas piezas nos referimos pues precisamente a los componentes del sistema informático, del sistema computacional, que hemos dicho con el ejemplo o el modelo del Little Man Computer, del hombrecito de la computadora, que nos referíamos a esta unidad central de procesamiento, que es cómo se están trabajando los datos. Ya hemos visto un pequeño grupo de instrucciones, y bien, estos ejemplos pues pueden ser por uno o pueden ser más unidades de procesamiento cuando estamos hablando de los núcleos que contiene nuestro pequeño bloque de procesadores, que muchas veces pues lo vemos como uno solo, cuando hablamos que es dual core, que quad core, etcétera, ¿no? Hasta 8 o inclusive podemos llegar a más. Y hemos descrito en las memorias la jerarquía que tenemos, no siempre son hablar de dispositivos de almacenamiento, recordemos que es cómo se están utilizando estos registros para elaborar los distintos trabajos que realizamos en la computadora. Y finalmente la parte de entrada y salida, donde estamos hablando no solamente de un mouse, un teclado, un monitor, como lo describimos al inicio, en la parte de hardware, sino cómo estos están además controlados por unas placas del mismo motherboard y de ahí pues es donde se conectan, lo que vemos aquí, estos dispositivos. Pero además de estos dispositivos los hemos mencionado que no están pues cada quien aislado en una parte del mismo gabinete, ¿no? Sino están unidos por unos buses o estos caminos que los conectan todos de manera que tenemos como si fuera el sistema nervioso de nuestro cuerpo, ejemplificado de la siguiente manera. Aquí tenemos el ejemplo de una computadora, un sistema computacional personal básico donde aquí en la parte izquierda, voy a señalarlo con el mouse, tenemos el bloque precisamente donde hemos hablado de la unidad central de procesamiento, de los procesadores, que pueden ser uno o más, por eso tenemos aquí esta S. Y cuando hablamos de memoria, que es esta parte de acá, estamos hablando de la memoria principal. Si se fijan, recordando un poquito lo de la memoria caché, pues es la que está más cercana al procesador y muchas veces pues forma parte de él o está internamente pues conectado por otro bus de alta velocidad, ¿no? Recuerden que es la memoria que es más pequeña de capacidad, pero más veloz. Y en este sentido, pues tenemos lo que hemos visto los manejadores, que estamos hablando del teclado, el de los gráficos, el de audio, el de los discos, estamos hablando de almacenamiento que puede ser externo o puede ser de los mismos, por ejemplo, aquí estamos hablando del disco duro que todas las computadoras tienen, que pueden ser a través de algunos puertos, pueden ser discos duros de estado sólido, pues bueno, manejar cualquiera de estos que conectemos, ¿no? A través de una de estas interfaces tenemos el controlador de Bluetooth y en esta parte tenemos el de redes, ¿no? La interfaz de redes que está a través de este manejador y por eso vemos aquí el puerto Ethernet y el Wi-Fi. Uno que no debemos olvidar es el más utilizado últimamente, que es la interfaz USB, donde a partir de aquí tenemos los puertos y sabemos que ponemos dispositivos inclusive que pueden ser unos concentradores o hubs de USB para dividir pues los dispositivos que tenemos conectados, que estamos hablando de que ya tiene algunos años donde todos los dispositivos pues, tienden a ser de este mismo o utilizar este mismo puerto, ¿no? USB, recordemos, es eh, bus de serie universal, estamos hablando de toda la variedad de dispositivos, no estamos hablando precisamente de los pendrives, pero pues es tan versátil que puede ser el teclado que tenemos acá en un controlador de teclado, un manejador, puede ser una cámara, puede ser hasta incluso audio y sonido, ¿no? Aunque existen los manejadores para cada uno, pues USB pues ya nos cumple precisamente su función universal. Y en este sentido, vamos a pasar a un ejemplito también de lo que sería un sistema móvil, donde también tenemos pues, nuestros procesadores, tenemos también nuestra memoria, que aquí está administrada pues por este manejador, que puede estar incluyendo pues, la memoria interna, puede estar incluyendo la tarjeta SIM que tenemos de nuestro plan telefónico seguramente,
las SD, ya sea si sea micro o SD o estas tarjetas que le introducimos, bueno, están sobre el mismo manejador, ¿no? Y bien, los de gráfico y video, recordemos que en los móviles pues, no precisamente tenemos teclados, si estamos hablando de una pantalla táctil, por lo tanto lo están incorporando en el manejador de gráficos y video, junto, como si fuera una pantalla, en los puertos HDMI, estamos hablando de las cámaras, y pues bueno, ya en similitud con la anterior, pues tenemos los de audio, tenemos los de red, los de Bluetooth, aunque podemos incorporar aquí, por ejemplo, el de GPS, y no indica más aquí, pero dependiendo de nuestro dispositivo, pues sabemos que tenemos distintos sensores. Si estamos hablando de los de luz para iluminar más la pantalla, pues bueno, también estaríamos hablando también de manejadores de ese tipo de sensibilidad. Si estamos hablando de movimiento, pues estamos hablando de los giroscopios, de acelerómetros, etcétera, ¿no? En sí, son muchas similitudes. Recordemos que estábamos mencionando desde un inicio que los smartphones o los teléfonos móviles, las tablets, pues cumplen la misma función de una computadora y por lo tanto su esquema pues es bastante similar, ¿no? Tienen la misma lógica. Entonces hemos llegado a lo que describíamos en un inicio, ya hablando de cada uno de los componentes, pues estamos hablando de la arquitectura del sistema computacional, obviamente. Los sistemas informáticos modernos, pues ya vemos que aunque no son tan común hablar de ello, pues dependen en gran medida de las entradas y salidas rápidas y fiables, porque no nada más estamos hablando de flujo de datos, carácter por carácter, como lo hemos visto en ejemplos de entrada y salida programada, sino estamos hablando ya de grandes bloques que pueden ser, pues, incluso gigabytes por segundo, porque estamos hablando de la transferencia ahora de grandes datos cuando estamos hablando de video a 1080p o a 4K, ni se diga, ¿no? Entonces, un ejemplo claro que hemos mencionado anteriormente es si estamos comparando la velocidad que tenemos del Internet, que nos permite ver películas de alta calidad. Si esto no se cumple, pues nos reduce la imagen, ¿no? Entonces, imagínense este flujo de datos dentro de una computadora. Es lo mismo, nada más que obviamente no tenemos una conexión precisamente a la red, sino es una serie de conexiones internas. Estas conexiones internas, pues bueno, están determinadas por sistemas de entrada y salida que están prácticamente descritos en dos tipos, con una arquitectura de bus, que es la que hemos visto, y arquitectura de canal. Y vamos a empezar a hablar o a seguir hablando sobre la arquitectura de bus, donde estas interfaces pues están compuestas por, ya vimos la CPU, los dispositivos de entrada y salida, la memoria y estos módulos que son los que se encargan de hacer las interrupciones, hemos visto, y estos turnos para que no entren directamente todas las señales de información directamente con el procesador, ¿no? La unidad central de procesamiento. Vemos aquí una descripción donde dice los módulos de entrada y salida actúan como interfaces entre la CPU, la memoria y uno o más dispositivos. Los dispositivos de entrada y salida los hemos descrito como teclado, como mouse, como monitor, pero sabemos, como lo hemos visto en la parte del celular, que puede ser pues un sinfín de dispositivos, ¿no? Cada vez hay más tipos de sensores. Estamos hablando de inclusive lo que ponemos en las casas, que los detectores de humos, estamos hablando de los de movimiento, estamos hablando de los de luz. Pues bueno, todos esos pueden ser conectados a una computadora simplemente por el puerto USB. Entonces estamos hablando de una interacción de más de 10 dispositivos simultáneamente y es por eso que decíamos que necesitamos que alguien o algo administre todas estas señales, ¿no? Todas estas peticiones, de manera que le turnen el trabajo al procesador, que solamente es uno, o bueno, si estamos hablando de cuatro distintos, pues de todas formas estamos hablando de cuatro procesamientos que van a estar simultáneamente, pero las peticiones o las señales que puede dar cada uno de los dispositivos pues son muchísimas más, ¿no? Y no podemos esperar, lo hemos dicho con el ejemplo del teclado, que yo termine de teclear una palabra para darle entrada a otro procesamiento, sino tienen que estar entre ese segundo o esa fracción de segundo que tardo de poner un teclazo a otro, pues puedo aprovechar esos tiempos, ¿no? Y precisamente es lo que ya hemos visto en la sesión pasada, que se encarga este sistema de entrada-salida, ¿no? El subsistema entonces, ahora que estamos hablando de estas interrupciones y todas estas descomposiciones de señales a partir de distintos
modulitos para cada área, como lo vimos en el esquema anterior de la conexión de los buses con los distintos dispositivos. Pues bueno, estamos hablando de canales de mainframe. Los buses que conectan los distintos componentes juntos pueden ser una parte integral de la arquitectura o pueden ser una conexión punto a punto entre componentes, pero esto ya dependería del diseño arquitectónico. El que estamos viendo hace unos momentos son los más comunes, es la forma que se ha establecido y lo que normalmente vemos, pero ya todo vemos que es una configuración electrónica, como hemos visto desde el inicio de la generación de la computadora. Entonces las rutas, que son estos caminitos que tenemos, si lo vemos en literatura de inglés, lo podemos encontrar como pathways, incluyen una conexión entre la CPU, el módulo, o bien el sistema de canal que permite que la CPU emita comandos de entrada y salida para el módulo de entrada y salida, y también que este módulo de entrada y salida proporcione una solicitud de servicio o alguna condición especial, de manera que nos pueda pedir a nosotros a lo mejor un tipo de información, si nos está pidiendo que tecleemos algo, si nos está pidiendo que pongamos simplemente la huella digital en un sensor, pues bueno, él se encargará de hacer estas peticiones y estas señales de interrupción que terminan siendo llevadas a la CPU y le indican cuándo terminan los procesos, ¿no? Entonces debe haber una conexión entre el módulo de entrada y salida y la memoria también, porque si estamos hablando de grandes bloques, grandes cantidades de información, pues lo administraríamos precisamente en los módulos más grandes. Ahorita puede ser directo a la memoria, pero recordemos que la memoria tiene una jerarquía que va a depender cuando se sature una para pasarlo al siguiente nivel, ¿no? Entonces las conexiones o este sistema nervioso que hemos visto, estos canales, caminitos en los distintos componentes, pues estamos hablando que pueden ser directas o pueden ser con interruptores electrónicos que brindan en estas conexiones, pues cuándo sería el momento oportuno en que se requieren. Casi todos los sistemas, uno o más buses forman esta columna vertebral para la conexión de los componentes, memorias, dispositivos de entrada y salida a la CPU. La forma más simple es un solo bus del sistema, pero internamente podemos estar hablando de que son muchísimos más, ¿no? Para no saturar simplemente un solo canal. Y aquí tenemos una figura que ejemplifica pues una fracción o una manera más básica, más simple de cómo está conectado todo lo anterior que vimos. Y vemos que entre la unidad central de procesamiento, la memoria y el módulo de entrada y salida, pues tenemos varios canales. Y como estamos hablando de este módulo que conecta con los dispositivos, pues simplemente es la interfaz que separa a estos dos, ¿no? Bien, si lo vemos más a detalle, aquí tenemos otro diagrama. Eh, Vemos que esta configuración pues, se divide en dos puentes de carga de trabajo y en la parte de arriba, pues normalmente se le conoce como NOR Bridge, como vemos aquí, pues son los componentes críticos para la velocidad, en particular de la unidad central de procesamiento y la memoria que están interconectadas de este puente, ¿no? Muchas veces les decía se llama Puente Norte debido a su referencia bibliográfica inglesa, donde dice North Bridge, y la de los dispositivos de entrada y salida, pues estaría en la parte, como vemos en el diagrama de abajo, por lo tanto es el puente sur o South Bridge. Pues bueno, los más tradicionales que conocemos como estos buses estándar, pues son los SATA, que viene del ATA, el Thunderbolt, el USB, a través de controladores o manejadores de entrada y salida y buses PCI Express. eh, y son los que estamos entonces viendo finalmente con los dispositivos, como pueden ver en esta parte a la derecha, ¿no? Estamos viendo los discos, estamos viendo los USB, estamos viendo las de red, ¿ok? Entre estos dos puentes, o en este North Bridge y South Bridge, pues está un bus de alta velocidad que los interconecta. Los fabricantes, pues, como estamos hablando de arquitecturas, pues producen distintos módulos de entrada y salida que se montan en una tarjeta de circuito impreso, denominada PCI Express, y se proporciona en casi todos los modelos de computadora cuando estamos hablando que son compatibles con PC. Este sistema de PCI Express inicialmente era solamente PCI y fue diseñado por Intel, pero se ha convertido en un estándar, ¿no? A través del uso y acuerdos comunes. Cuando hablamos de estandarización es que se reproduce en muchísimas marcas y dispositivos, ¿no? Para la mayoría de los diseños de placa base, el bus PCI Express asume entonces el predominio como la puerta de enlace principal
del chip de la CPU al puente de entrada y salida y los diversos controladores periféricos. Los controladores, cuando estamos hablando ya de drivers, pues estamos hablando, hemos mencionado la parte del software que se encarga pues de dar las instrucciones para estos dispositivos electrónicos o físicos, ¿no? La PCI Express entonces es un bus de entrada y salida en serie que fue diseñado para reemplazar precisamente, les decía, el PCI que era paralelo y mucho tiempo dominó el diseño de las placas de bus. Este PCI Express se compone de un paquete de 32 buses de punto a punto bidireccionales en serie. Cada bus tiene dos pares de líneas simples que transporta datos, direcciones y señales de control en ambas direcciones a una velocidad actual aproximadamente de 2 GB por segundo en ambas direcciones. Cada de estas vías pues se le denomina carril como si estuviéramos hablando del tráfico de vehículos y no sé si les haya tocado, pero en el pasado no hablábamos de puros puertos USB, inclusive hace unas décadas pues no existía. Entonces las impresoras, los modems, los mouses, los teclados, todo se conectaba en un puerto distinto, en los cuales estaban divididos por puertos de serie y paralelo. Como hemos mencionado, todos estos dispositivos, además de unidades de disco, los Blu-ray, DVDs, CDs, si nos vamos hacia atrás, escáneres, cámaras de video, se conectan más comúnmente a través de puertos buses de interfaz general de alta velocidad o una conexión de red. En este sentido es que yo puedo tener en mi computadora una unidad de disco, yo puedo tener una impresora y no necesariamente la debo tener en todas mis computadoras, sino compartirlas a través de una red. O si estamos hablando ahora de las cosas que son inteligentes o que se conectan a la red, pues ya son independientes. O sea, la interfaz entre mi computadora y ellos, pues es simplemente el adaptador de red, ¿no? El flujo de datos se controla independientemente. Las buses de interfaz común que mencionábamos, el reemplazo de estas series y paralelos, pues podemos ver aquí que son USB, SCSI, SATA y Thunderbolt, por mencionar algunos, donde pues ya hemos hablado mucho sobre el USB y sus siglas, Universal Serial Bus, las siglas de SCSI, Small Computer System Interface, SATA, que normalmente usamos para los discos duros, o viene a reemplazar lo que era el IDE, y equivale a Serial Advanced Technology Attachment y el IDE Integrated Drive Electronics, ¿no? Ya está un tanto en desuso, ya estamos acostumbrados a usar SATA. Y bueno, Thunderbolt es una tecnología más nueva, pero sigue siendo muy similar a lo que usamos con USB. Es un tipo de puerto que tiene su manejador. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más. Por lo pronto empezamos con el USB, que se creó precisamente para pues en conglomerar y por eso estamos hablando de algo universal, como mencionamos hace un momento, para conectar los dispositivos necesarios. Si estamos hablando de las versiones que ya también mencionamos en un inicio, ahorita estamos en la 3 y 3.1 y lo que vaya a salir, estamos hablando de capacidad de transferencia de hasta 10 GB por segundo, lo cual pues le permite pues, distintos tipos de usos. Inicialmente pues se usaban, como les decía, el simple mouse y teclado, pero con las capacidades de velocidad pues ya conectamos cualquier tipo de unidad de disco, inclusive estos de estado sólido pues nos da una gran velocidad y por ello lo hemos visto incluso integrado en la jerarquía de memoria donde causaba esta polémica de que ya su velocidad no era tan lenta. Este USB admite hasta 127 dispositivos, pero también como les decía hace unos momentos, tenemos concentradores, tenemos hubs, con los cuales a partir de un puerto pues se descompone en otros 5 y de esta forma pues podemos multiplicar estos dispositivos que pueden estar conectados, ¿no? El USB ha eliminado la necesidad de puertos de propósito especial, que son los que veíamos hace un momento, que muchas veces decían, no, mi computadora no trae para esta impresora, o mi computadora no trae para, o necesito comprar otro para conectarlo precisamente a los PCI que me dé esta función para poderlos conectar, ¿no? Estamos hablando de tarjetas gráficas, tal vez, de tarjetas de sonido más avanzado, que simplemente llegaran a ser todos por USB, ¿no?
Estas mismas interfaces pues son las que ya hemos dicho, son las que están manejando las interrupciones. Si estamos concentrándolas en una sola, pues estamos usando menos recursos del sistema. Como les mencionaba, Thunderbolt pues es otra tecnología que está similar a USB, que también tiene una especificación de bus multipunto y está diseñado para una transferencia también de 10 gigabytes por segundo en cada dirección en los canales, ¿no? Lo cual pues es adecuado para el video, que es lo más requerido últimamente, y bueno, ya nos están dando más opciones. Probablemente en un futuro vaya a haber más, pero la tendencia entonces es hacer un poquito más esta conexión universal, no dedicarle un manejador pues para cada tipo de apartado, como hemos visto en el diagrama anterior, que de audio, que de video, sino irlo simplificando, ¿no? Y bueno, hemos hablado de la arquitectura de bus, todo esto que hemos hablado de las conexiones, estas pequeñas venas que conectan todo el sistema, pues la arquitectura de canal no es tan común, pero se basa en procesadores de entrada y salida separados que se conocen como subsistema de canal. Bueno, entonces este procesador, estamos hablando de una palabra similar al CPU, pues bueno, actúa como una computadora separada para las operaciones de entrada y salida, lo cual libera al procesador propiamente de la computadora de otras tareas. Este subsistema de canal entonces ejecuta su propio conjunto de instrucciones, conocidas como palabras de control de canal, que como decíamos hace un rato, pues es independientemente de la CPU. Las palabras de canal y el control se almacenan como programas en la memoria, al igual que otras instrucciones de la computadora. Eh, este subsistema de canales se compone pues precisamente de subcanales, como una ramificación, en los cuales cada uno está conectado a través de un módulo de unidad de control a un dispositivo mediante una o más rutas de canal. El módulo de esta unidad pues, cumple con la función de un controlador de dispositivo, un manejador que hemos visto que concentra pues, varios de un mismo tipo, y el diseño permite múltiples rutas de canal entre subsistemas y unidades de control, de modo que si uno está ocupado, pues se selecciona otro, ¿no? Se pueden existir 8 rutas de canal distintas para un dispositivo en particular. eh, Cuando estamos hablando de las ventajas, pues bueno, precisamente es para intercambiar entre estos 8, y su propósito pues es transferir datos usando el acceso directo a la memoria de un dispositivo de entrada-salida y obviamente la memoria. Entonces este mismo sistema, este procesamiento gestiona todas las entradas y salidas independientemente de la CPU, y por lo tanto también administra lo que hemos manejado en este apartado, bueno, en el apartado anterior, la parte de las interrupciones adecuadas para cada uno de ellos y el estado que necesita reportar cuando ya se completa una operación, cuando esto no es posible, cuando hay que esperar, ¿no? Su sistema de canales puede realizar varias funciones de entrada y salida simultáneamente, y aquí tenemos un ejemplo de la arquitectura que varía un poco, como podemos ver. No están entre medio de la memoria y el CPU, sino se conectan simultáneamente, pero todas las unidades de control que forman parte de la conexión a los dispositivos, pues pasan a través de él, ¿no? No van directamente a partir de los controladores o manejadores a la CPU, sino todo tiene que pasar a través de ese canal, ya que es el que lo administra. Y bien, con esto terminamos esta parte de ya entender un poquito más cómo se conectan todas las componentes que hemos mencionado. Y bueno, está la bibliografía aquí. Estamos hablando todavía de la arquitectura de las computadoras, el hardware, el software y las redes, ¿no? Este es de Irv Englander. Y aquí vamos a dejar este video. Espero, bueno, les voy a compartir también el material. Espero que no les hagan muchas dudas, sino las resolvemos en la plataforma. Gracias.